Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema influencia y compromiso. La porción bíblica la vamos a encontrar en el Números capítulo 11, versículos 4, 5 y 6. Voy a estar usando la versión Dios habla hoy y vamos a leer el verso. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer, y los israelitas dejándose llevar por ellos se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Medite por unos instantes en lo que esta porción bíblica nos está enseñando, y por favor dígame usted mismo qué está mal con este escenario. Vamos a hacer un pequeño repaso de la historia hasta este momento donde estamos para entender un poco mejor el verso. Cuando vamos al libro de Éxodo, sabemos que Dios levanta a Moisés porque el pueblo está clamando a Jehová Dios por liberación a consecuencia del yugo de Faraón sobre sus vidas y cómo esto había impactado su calidad de vida al punto de llevarlos a la esclavitud. Sabemos que Moisés regresa, Dios hace las maravillas que hace, saca al pueblo, y ahora estamos aquí en el desierto, y el pueblo físicamente es libre, pero mental y emocionalmente todavía está esclavo. Tenemos que entender que algunos de estos hebreos nacieron en ese sistema de esclavitud. Algunos de ellos, esto era lo único que conocían. Para algunos de ellos, este era el normal de su vida. Y ahora se encuentran que la libertad no era lo que ellos habían imaginado. Ahora se encuentran con la realidad de que ser libre no era el cuento de hadas que ellos habían pintado en sus memorias. Mientras vagaban por el desierto, mientras Dios los llevaba en aquel proceso en el desierto. Sin embargo, este versículo 4 da inicio con una declaración sumamente interesante. Y dice que entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, lo que significa que dentro del pueblo escogido por Dios se habían infiltrado personas de toda clase, dice el verso, lo que también nos ayuda a entender que no compartían las creencias del pueblo de Israel y que estas personas solo pensaban en comer. Otras versiones inician este verso diciendo que estos extranjeros sintieron hambre por la carne. Y no importa cómo lo miremos, lo que el verso nos está diciendo es que estas personas extranjeras, siendo guiadas por sus apetitos, comenzaron a quejarse, y el pueblo de Israel obviamente se estaba relacionando con estas personas, conversaba con estas personas, hablaba con estas personas, y estas personas los infectaron, traspasándole la necesidad de sus apetitos, traspasándose, en este caso en particular, su pensamiento en la comida. Y el mismo versículo nos dice que los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir. Amado hermano, ¿quién o qué te está influenciando? ¿Qué cosas están alterando tus apetitos? ¿Qué clase de influencia te está llevando a desenfocarte de lo que Dios está haciendo y a enfocarte en las cosas que te gustaría hacer o en las cosas que ya hiciste y repentinamente estás comenzando a extrañar? Porque si esto está pasando en tu vida, amado hermano, significa que te has mezclado con gente de toda clase y que has sido infectado por la manera de pensar de ellos, y que si no haces algo ahora, pronto te vas a encontrar en la misma posición que estaba el pueblo hebreo. Pronto te vas a encontrar anhelando estos apetitos. Pronto te vas a encontrar clamando para satisfacer estos apetitos, porque es lo que nos dice el verso. Vuelvo y te lo repito: entre los israelitas había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Ese es el apetito.
Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, o sea, influenciados por ellos, se pusieron a llorar todavía y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Y ellos comienzan a levantar un clamor para satisfacer su apetito. Y todo esto es el producto de que han sido influenciados por este grupo de extranjeros. Hermano que me escucha, es importante que le prestemos atención a esto. Es importante que miremos con qué personas nos estamos relacionando, con qué clase de personas estamos socializando, qué clase de palabras estamos escuchando, qué clase de cosas estamos viendo en la televisión o escuchando en podcast, radio, porque estas cosas van a ejercer influencia sobre nuestras vidas. Y cuando comenzamos a escuchar influencia extranjera, vamos a comenzar a desear lo que ellos desean y vamos a comenzar a clamar por estos deseos. Y ahora escucha el versículo 5. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. No sé si tú te has dado cuenta, pero la carne tiene una memoria selectiva. Si al igual que yo, tú eres una persona que viene del mundo, una persona que vivió como quisiste vivir, hiciste lo que quisiste hacer, con quien lo quisiste hacer. Cuando la carne nos influencia y comenzamos a recordar nuestra vida pasada, por alguna razón, no pensamos en los momentos malos ni en los difíciles, simplemente recordamos los momentos bonitos y los momentos donde fueron placenteros y agradables y las cosas salieron como nosotros queríamos y las cosas iban en la dirección que queríamos que fueran, pero no nos recordamos de lo otro. Y es lo que está haciendo el pueblo. El pueblo ahora, influenciado por sus apetitos, se está recordando de cómo comía pescado, cómo comía melones y cómo comía todas estas cosas en Egipto. Pero ¿sabes qué no está recordando? No está recordando que en Egipto eran esclavos, que vivían bajo el látigo, que vivían bajo presión. Su mente estaba siendo selectiva, estaba escogiendo qué cosas quería pensar y qué cosas quería olvidar. No caigamos en la trampa de este razonamiento, porque esta forma de pensar es la misma en el día de hoy. La forma en la que los apetitos operan no ha cambiado para nosotros en la era en la que estamos viviendo. De hecho, la realidad es que se ha vuelto peor. Cuando vamos a las redes sociales, vemos que todo el mundo presenta el lado bonito de su vida. De hecho, que muchos se esfuerzan por hasta presentar un estilo de vida el cual verdaderamente no llevan. Y las fotos le ponen 80,000 filtros que ya ni se parece a la persona. Te digo porque tengo amistades en Facebook, y cuando miro el profile, lo que estoy viendo en la foto no se parece a la persona que conozco y a veces hasta me pregunto, ¿conoceré a esta persona si la veo sin filtro? Y esos son nuestros apetitos, es lo que hace, nos lleva a ser selectivo, nos lleva a recordar cosas a medias, a presentar cosas que no son ciertas, a formar opiniones incompletas, olvidando la historia tal como pasó. Si el pueblo hebreo se hubiese detenido y hubiese mirado hacia atrás y hubiese recordado la historia tal como pasó, se le quitan las ganas de comer carne. La próxima vez que seas influenciado a pedir carne, haz un alto, mira hacia atrás y mira tu historia. Y tu historia te va a recordar cómo estaba la cosa realmente y no simplemente la parte bonita, que es la que ellos están recordando. No seamos selectivos con estas cosas, amado hermano. Porque la única razón por la que ellos están siendo selectivos es porque están siendo influenciados por personas que están siendo dirigidos por sus apetitos. Y esto es peligroso, amado hermano. Esta es la manera en la que Satanás trabaja en nuestras vidas. Satanás nos desenfoca de lo verdaderamente importante para enfocarnos en nuestros apetitos. Lo vemos en Génesis haciéndoselo a Eva. Y el producto de la conversación era que mientras más Eva veía el fruto, más apetecible se le hacía a la vista. Lo vemos intentándolo con Cristo. Después de 40 días y 40 noches, lo que hizo Satanás
fue y le dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque la Biblia nos deja saber que después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús tuvo hambre, tuvo un apetito, y Satanás lo intentó de hacer lo que se concentrara en ese apetito. Y es la influencia satánica, amado hermano, a través de las cosas que están pasando, a través de las personas que no le sirven, a través de las personas que nos influencian, para desenfocarnos de la verdad de la palabra, la verdad de la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y enfocarnos en nuestros apetitos. Y una vez nos enfocamos en nuestros apetitos, mira lo que sucede: comenzamos a clamar para satisfacer nuestros apetitos, comenzamos a ser responsable a Dios de por qué nos satisface nuestros apetitos, y perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Porque ahora mira lo que dice el versículo 6: pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Amado hermano, tiene que entender que si Dios no proveía aquel maná, el pueblo se moría. El maná que Dios estaba proveyendo quizás no satisfacía los apetitos de carne que tenía el pueblo, pero sí satisfacía las necesidades del pueblo hebreo. El maná tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban para continuar su jornada. El maná tenía todo lo que ellos necesitaban para que no se murieran de hambre. El maná no tenía todo lo que ellos querían en sus apetitos, pero Dios le proveía todo lo que ellos necesitaban. Y es muy probable, amado hermano, que nosotros, influenciados por los extranjeros, estemos menospreciando lo que Dios está proveyendo en nuestras vidas, estemos menospreciando lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es muy probable que estemos pasando una temporada donde no tengamos lo que queremos, pero Dios está proveyendo lo que necesitamos, y si no prestamos atención, vamos a ser mal agradecidos como el pueblo hebreo. Vamos a comenzar a menospreciar las cosas que Dios está haciendo. Presta atención por un momento. ¿Qué es el maná? El maná es una obra milagrosa de parte de Dios. El pueblo hebreo no hacía absolutamente nada. Ellos se iban a dormir y durante la noche Dios hacía el milagro. Ellos se levantaban y lo único que tenían que hacer era recogerlo. Dios se encargaba de hacer absolutamente todo y proveer toda la provisión. Lo único que el pueblo tenía que hacer era recogerlo. Y si tú prestas atención, te vas a dar cuenta, amado hermano, que esto es cierto en tu vida. Dios se ha encargado de darte toda la provisión. Lo único que tú tienes que hacer es recibirla. Y si no prestamos atención a esta influencia extraña que está ejerciendo sobre nosotros, vamos a terminar menospreciando el milagro de provisión de Dios en nuestra vida, sea que la provisión sea económica, sea de salud, sea un milagro en nuestra familia, sea un milagro sobre nuestros hijos, sea un milagro en el trabajo, sea una promoción, sea que Dios saca a alguien de nuestra vida, sea que Dios abre una puerta, sea que Dios cierra una puerta. Si no prestamos atención al maná y lo vemos por lo que es, lo vamos a menospreciar porque vamos a prestarle atención a la influencia extranjera concentrada en sus apetitos, y vamos a hacer lo mismo. Así que tengo que preguntarte en este día: ¿quién está ejerciendo influencia sobre ti? ¿Qué clase de apetitos estás mirando? ¿Te estás enfocando en lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Tienes la capacidad de ver a Dios moverse en tus circunstancias, o estás mirando tus apetitos y estás preguntándole a Dios: ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? ¿Quién me diera de comer carne? Porque esas son las señales de que hemos sido infectados con la influencia del enemigo. Esa es la señal de que hemos sido influenciados por esta influencia satánica que intenta de desenfocarnos de la presencia, de lo que Dios está haciendo, de su gloria en nuestras vidas, para enfocarnos en lo único que no tenemos, porque Dios está proveyendo lo que necesitamos y no lo que queremos. Y es importante, amado hermano, que le prestemos atención a esto, porque si no lo hacemos, nuestra historia puede terminar como terminó la del pueblo israelita. Cuando vamos a la historia y usted continúa leyendo, se da cuenta de que Dios entonces le da al pueblo lo que ellos piensan que quieren, y le da codornices hasta que se asquean de ellas. Y cuando el pueblo recibe lo que ellos piensan que necesitan, trajo muerte al campamento. Muy probable, amado hermano,
que ese apetito que nosotros pensamos que queremos y Dios no está alimentando, no lo esté alimentando ni lo esté proveyendo, porque va a traer muerte a nuestras vidas. Satanás le hizo creer a Eva que la restricción de Dios era para limitarla. Sin embargo, la restricción de Dios era para cuidarla y para que Eva permaneciera en el lugar donde Dios la había puesto. Pero la influencia de la serpiente hizo ver al Dios que la cuidaba, la protegía y la establecía como su enemigo, y la llevó a rebelarse en contra de ese Dios. Y sabemos la historia: comió del fruto, pecaron, sus ojos fueron abiertos, la relación con Dios fue impactada y echado fuera del campamento. Y no hubo muerte física, pero hubo una muerte espiritual y una desconexión con su Creador. Ahora en Números 11, la Biblia nos enseña, amado hermano, que Satanás usa el mismo medio, pero en vez de influenciar directamente, ahora está usando extranjeros que son dirigidos por sus apetitos para llevar al pueblo a hacer lo mismo, a comenzar a anhelar, satisfacer sus apetitos. Y comenzaron a mirar lo que Dios estaba haciendo, a menospreciar lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y al final, cuando obtuvieron lo que ellos pensaban que querían, también obtuvieron muerte. Y este patrón es consistente durante toda la escritura, amado hermano. No es algo que es un secreto. Mírelo en la historia bíblica, y cada vez que el pueblo de Israel comenzaba a hacer lo que ellos querían y a satisfacer sus apetitos, terminaban en muerte y nuevamente regresaban en esclavitud, porque se levantaba otra nación y los conquistaba. Pero mientras ellos hacían lo que Dios les decía que tenían que hacer y le servían a Dios y no satisfacían sus apetitos, sino que entendían que la restricción de Dios era para su protección, Dios los bendecía, Dios los libertaba, Dios les daba poder, autoridad, prosperidad y todas estas cosas. Y es importante que prestes atención, porque es muy probable que lo que el enemigo quiere a través de esta influencia es que tú veas la restricción de Dios como una limitación y que añores satisfacer tus apetitos y que selectivamente recuerdes cómo era la historia. No caigas en la trampa, porque el final de la historia es muerte, y no necesariamente tiene que ser muerte física. La muerte de una relación, la muerte de una oportunidad, la muerte de una puerta que se abre, la muerte de tu relación con Dios o con tu esposa o con tus hijos. Pero no caigas en la trampa, amado hermano. Tengo que preguntarte en este día, ¿quién te está influenciando? Porque aquel que te influencia gana tu compromiso. Así que medita en estas palabras en el día de hoy. Medita en la evidencia bíblica. Medita en estas cosas y comprométete con Dios. Intencionalmente sé dirigido por el Espíritu Santo. Intencionalmente sé agradecido por lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Dios es bueno. Y con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy: influencia y compromiso. Te damos muchas gracias por llegar hasta aquí. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te esperamos en el próximo capítulo de Palabra y Presencia. Hasta luego.